Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Romanos. El día de hoy vamos a iniciar estudio bíblico Romanos capítulo 11. Busquemos. Romanos capítulo 11 del versículo 13 voy a leer. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olvido silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie, y te ensoberbezcas, si no teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues todopoderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endureciendo en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son
enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los nobles y ya repito el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hasta el versículo 36 he leído. La verdad que Romanos capítulo 11, desde el versículo 11 está hablando sobre el tema de Israel y también sobre el tema de gentiles. La verdad que Dios había escogido a Abraham. También Dios formó Israel a través de Jacob, porque Jacob engendró 12 hijos. De sus hijos todos fueron como antepasados de cada tribu de Israel. Por esa razón Dios estaba trabajando fuertemente en el país de Israel, desde Abraham hasta que naciera nuestro Señor Jesucristo. Estaba enfocando su voluntad hacia el país Israel. Pero cuando Jesucristo cargó el pecado del mundo y luego fue crucificado, derramando toda la sangre, desde aquel tiempo, entre los judíos, muchas personas no han aceptado a Jesucristo como su Señor, como Salvador. Significa que entre los israelitas estaban de acuerdo para matar a nuestro Señor Jesucristo. Además, entre los sacerdotes querían matar a los creyentes, los justos salvos. Como igual que Saulo, él como apóstol Pablo, que era Saulo, ¿no? Él estaba de acuerdo de ser muerto diácono Esteban, porque en su corazón estaba teniendo el deseo. Todos los creyentes de Cristo Jesús deberían ser encarcelados, también deberían ser muertos, porque todos son injustos. Así podía darse cuenta. Pero un día él encontró a nuestro Señor Jesucristo, mientras tanto que estaba viajando a Damasco.
Jesucristo mismo apareció ante él por la luz. Y luego Dios envió un ángel a Ananías para que Ananías visitara a Saulo para que predicara el evangelio. Desde aquel tiempo, apóstol Pablo recibió la salvación por la predicación de Ananías. Fue establecido como un apóstol. Pero entre los discípulos de Jesús que estaban quedando en Jerusalén, entre sí ellos hicieron un sorteo y luego para establecer un apóstol en vez de Judas Iscariote, y luego estableció Matías. Desde aquel tiempo estaba chocando fuertemente, ¿no? Porque entre 12 discípulos ya estaban andando juntamente con Matías. Por eso no había espacio para quedarse apóstol Pablo. Por eso voluntariamente Dios había apartado a apóstol Pablo para que él fuera apóstol de los gentiles. Pues él nunca había pastoreado en la iglesia de Jerusalén, sino que él estaba visitando diferentes ciudades, diferentes lugares, predicando la palabra de Dios. Por eso fue establecida la iglesia de Corinto, Efeso, Galacia y etc. Pero en el corazón de apóstol Pablo estaba teniendo gran celo para los israelitas, porque él sabía muy bien que los israelitas que no han recibido la salvación, ellos tenían celo de Dios, ellos tanto querían servir al Señor. También Dios había dado promesa a través de Abraham. También todos son descendientes de Abraham. Por eso, en el corazón de apóstol Pablo estaba teniendo gran dolor por ver a los israelitas que no han aceptado a Jesucristo. Porque él sabía muy bien que si uno no recibe la salvación, después de morir se va al infierno. Pero él estaba investigando la palabra de Dios. Él estaba testificando y profetizando a través de Romanos capítulo 11. Un día Dios va a salvar a Israel. Ahora, mientras tanto que está llegando el evangelio a los gentiles, pero un día sí o sí Dios va a visitar a Israel para salvar a los israelitas. Por eso estaba explicando ante los gentiles como nosotros. Después de recibir la salvación no debería ser como orgullosos. Tampoco puede ser como jactancias, sino que debería ser como humildes ante Dios. ¿Por qué? Estaba comparando una cosa, ¿no? Muy importante para conocer a nosotros. Donde está escrito, ya, el versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Así estoy hablando justamente, ¿no? El versículo 21, como dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad
ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortados. Significa que desde capítulo 1 hasta capítulo 10 de Romanos, apóstol Pablo estaba explicando detalladamente sobre el Evangelio. ¿A quién estaba enfocando el Evangelio? A los gentiles, como nosotros. Pero después de recibir la salvación, tiene que mantener la humildad y la fe. ¿Por qué? Comparando de la vida de los israelitas, por tener la incredulidad, Dios se cortó a ellos de la gracia del Señor. Por eso, como si fuera el árbol de olivo verdadero, también hay otro olivo silvestre. El árbol de olivo silvestre no va a dar buen fruto. Por eso se cortó de primero la rama verdadera, como olivo verdadera se cortó esa rama para injertar la rama de olivo silvestre. Entonces esta rama está chupando, recibiendo alimentación de raíz, así dice. Por eso la raíz preserva, apoya, sustenta a la rama. Se refiere que la rama, eso es la palabra de Dios, la promesa de Dios. Esta promesa, ¿de dónde venía esta fe? La verdad que de Israel, a través de los antepasados, como Abraham, rey David, los profetas. Pero ahora en este siglo, ¿quién está recibiendo la bendición de Dios? ¿Entre los judíos o entre los gentiles? Entre los gentiles. Porque fuera de los judíos, todos son gentiles. La verdad que nosotros no teníamos nada de la condición para escuchar el Evangelio. Tampoco tenían la buena opción para recibir la salvación. Pero por causa de la incredulidad de Israel, automáticamente llegó esta bendición en nuestra vida. Por eso nosotros no tenemos que tener nada de orgullo. Tampoco tenemos que tener nada de jactancia. ¿Para qué? Para que nosotros mantengamos la humildad de nuestro corazón. Entonces, ¿por qué debería preservar siempre nuestro corazón? Cuando tenga incredulidad, cuando tenga maldad, cuando tenga gran orgullo, será cortado de esta bendición, así dice. Pues después de recibir la salvación, ¿quién puede escuchar la palabra de Dios? ¿Quién puede buscar la palabra de Dios? ¿Quién quiere aprender la palabra de Dios? ¿Quién quiere acompañar con la palabra de Dios? Teniendo corazón vacío, corazón humilde, siempre quiere aprender la palabra de Dios. Eso es la verdad. Uno que tiene gran orgullo en su corazón, rechaza fácilmente. ¿Quién me enseña? Yo sé mucha parte de la Biblia. ¿Para qué es necesario aprender? No, yo sé suficiente, así piensa. Pero teniendo la humildad siempre llama atención de la predicación de otras personas.
siempre puede estudiar. Porque cuando escucha la palabra de Dios, por oír llega la fe. Si no escucha, si no va a oír, entonces no llega la fe. Es decir, que la fe no vale una vez para siempre, ¿no? Sino que cada día se necesita tener la fe. No es que ya una vez yo tuve la fe, por eso ya no es necesario tener más fe. No es así. Sino que cada día como renovado de nuestro corazón con la palabra de Dios, llegando otra fe. También Dios quiere entregar fuerza, nueva fuerza cada día. Es como igual que cada día nosotros tenemos que comer, tenemos que tomar agua, también tenemos que descansar y también tenemos que hacer ejercicio. Por eso, aunque hay cuarentena, ¿no? Pero no tengo que quedarme solamente en mi habitación, sino que ya por tener tiempo tengo que salir de portón tomando solar y también poco caminando y para mantener la salud. Eso es. Significa que nuestro espíritu también, nuestro espíritu, ¿no?, individual, puede leer la Biblia, puede orar al Señor, puede predicar la palabra de Dios también, puede escuchar de la palabra de Dios a través de los pastores. Por eso nosotros tenemos que llamar la atención de esta palabra, ¿no? Como dice el versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, así dice. Significa que los que se callen, ¿por qué se callen? Los que no tienen la fe, sino que tienen incredulidad de Dios. Por eso, así dice, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Significa que si no puede mantener esta bendición, si no puede preservar esta salvación, si no puede tener respeto de la sangre de Jesucristo, siempre será caído en el pecado, siempre será como instrumento de Satanás. Por eso nosotros tenemos que tener protección, por tener la humildad, por tener doblado de corazón. Voluntariamente nosotros tenemos que sujetar en la reunión de los santos. Doy gracias al Señor porque cada día, cada noche están uniéndose entre los pastores. Son diferentes denominaciones, diferentes países, pero poco a poco está teniendo la fe como sinónimo de la fe. Conversando, hablando, como mismo corazón. Porque siempre estamos escuchando el Evangelio, siempre estamos aprendiendo mismo libro de Romanos y también absorbiendo poco a poco, está teniendo mismo corazón. Entonces, voluntariamente nosotros podemos llegar a este lugar para absorber la palabra de Dios. Esta palabra, esta manera puede mantener nuestra fe, puede mantener nuestra creencia,
también podemos proteger nuestra vida de creencia. También nosotros podemos ver el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así dice. ¿Cómo dice? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así está teniendo dureza de corazón entre los israelitas. Significa que cuando haya llenado como número que llega nivel entre los salvos, ya se terminará esta gracia para los gentiles y luego esta bendición, la salvación llegará a Israel. Por eso, como dice el versículo 26, leo, así dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador. ¿Quién es el libertador? Cristo, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Es decir, que está hablando sobre el futuro. Un día la salvación se terminará para los gentiles. Por eso nosotros estamos llamando este tiempo, se llama el tiempo de la gracia para los gentiles. Pero un día va a llegar el tiempo para ser cortado de esta bendición para los gentiles, sino que llegará la salvación para los israelitas. Así está escrito. Por eso nosotros podemos alabar al Señor, porque hasta ahora está permaneciendo esta bendición para nosotros. Así es. El día de hoy hasta acá. Ya oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos bendice. También Dios nos acompaña para que nosotros podamos absorber la palabra de Dios. Espero que el Señor bendiga a todos los pastores que están estudiando Romanos, para que todos los pastores que tengan la fe también prediquen el evangelio a todos los hombres del mundo. También espero que el Señor utilice cada uno de ellos como instrumento del Señor, justicia del Señor, para que ellos puedan tener muchos frutos, Señor. También nosotros queremos seguir este estudio próxima semana. Espero que nos acompañe. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.